Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Brasil hay mucha expectativa por las elecciones, pero al mismo tiempo incertidumbre diaria por el comportamiento del presidente que busca la reelección. No hay día que ponga sobre la escena proselitistas sus fobias y sus ataques con noticias falsas o las llamadas fake news. Por eso uno se pregunta si hay condiciones normales de una competencia electoral. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando en el relato político, en el sentimiento ciudadano con estas elecciones y cómo se percibe, sobre todo en América Latina, una disputa de esta naturaleza que puede cambiar notablemente el mapa político y la correlación de fuerzas en esta región? Por eso queremos conversar con el analista Pablo Gentili, coordinador de ELAC, la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. Pablo, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Orlando, ¿cómo estás? Gracias por atender esta invitación. ¿Qué significado le das tú a las elecciones de Brasil para empezar y sobre todo conociendo tu experticia, tu sabiduría en estos temas, hasta dónde esto realmente constituye un verdadero acontecimiento? Bueno, la elección de Lula, que se va a producir el día 2 de octubre, o sea, faltan 13 días, el número de la suerte en Brasil es 13 y es el número del PT y faltan hoy exactamente 13 días para las elecciones que probablemente lo consagren nuevamente presidente de la República, son importantísimas para Brasil, por supuesto, pero para América Latina y para el mundo. En América Latina, la elección de Lula cierra un ciclo virtuoso, hasta ahora inédito en la historia latinoamericana, de expansión de los progresismos, de la izquierda, de los gobiernos populares, que aunque ya lo había habido en la región esta expansión a comienzos del siglo XXI, a partir del año 2000, 2003 se produce la gran expansión que dio inicio a un momento de gloria, de oro, del progresismo de la izquierda latinoamericana. En este momento vuelve a producirse, pero con una expansión todavía mucho mayor, porque se incorporan México, Colombia y Brasil vuelve a recuperar el progresismo, su gobierno. Y también, por supuesto, el caso de Chile. Por lo tanto, creo que, Orlando, la elección de Lula está siendo esperada por los y las demócratas de todo el mundo, porque además también permitirá fortalecer el proceso de integración latinoamericana, que es lo que la derecha, después de la crisis del progresismo, a partir del 2015, 2018, según los países, se ha verdaderamente debilitado. La elección de Lula, por supuesto, traerá justicia social, igualdad, más libertad, más confianza, más institucionalidad democrática a Brasil, pero también una posibilidad de tener un conductor de ese proceso de integración que tiene Lula, sin lugar a dudas, su principal liderazgo. Claro, y desde tu punto de vista, Pablo, ¿qué significado le das en caso de que triunfe Lula a la composición de unos liderazgos que no necesariamente pueden llamarse de nuevo tipo? Porque tenemos a Andrés Manuel López Obrador, está Gustavo Petro, que los dos, López Obrador como Petro, han estado buscando la presidencia durante los últimos 10 años, si no me equivoco. Y al mismo tiempo tenemos a liderazgos más técnicos, más pautados, digamos, en la moderación, como Boric y Luis Arce. ¿Cómo ves esta composición? Mira, Orlando, tú sabes que los ciclos políticos nunca se repiten de la misma manera, porque el mundo cambia y particularmente el mundo en estos últimos 15 años, 20 años ha cambiado significativamente y las condiciones que vivimos hoy en el mundo, después de una pandemia, una guerra como la que se vive entre Rusia y Ucrania, una situación de inestabilidad económica y de consolidación de un bloque de poder muy poderoso en los Estados Unidos que hace del poder militar también, como no se pensaba que iba a ser posible hace 20 años atrás, uno de sus ejes de dominio, de expansión colonial en el mundo, nos pone ante una situación muy diferente. Además, los partidos, las fuerzas políticas, las alianzas que llevan a los progresismos a la presidencia son diferentes que los de 20 años atrás. Y también, como tú decías, los liderazgos son diferentes. Eso que parecía un aquelarre de dirigentes tan diferentes, donde había desde un obispo como el presidente Lugo hasta un trabajador metalúrgico, un líder cocalero, un militar en el caso de Chávez, un gobernador de una provincia perdida del sur, Néstor Kirchner, y su compañera Cristina, luego una economista como Dilma, todo eso que era tan diferente, pero se amalgamó también en lo que fue el momento cúlmine de esa integración, que fue el no al ALCA, no se va a volver a repetir porque las condiciones, decía, son diferentes, porque los liderazgos son diferentes. Pero esto no quiere decir que
que no estemos ante la oportunidad de poder reconstruir una trama de integración regional que hoy tiene de manera objetiva muchas más posibilidades de realizarse, porque son mucho más los gobiernos y mucho más la densidad. No tenemos ese bloque opositor que en general se construía en América Latina contra cualquier esfuerzo de integración mayor, que era el de Chile, el de Colombia y el de México. Esos tres países están gobernados por administraciones progresistas y sin lugar a dudas el triunfo de Lula va a ser un factor que va a permitir integrar y articular una fuerza de integración que será diferente a la de 15 años o 20 años atrás, pero no por eso menos importante y menos necesaria. Ya, pero entonces, en ese sentido, ¿cómo ves el comportamiento de Joe Biden, que incluso algunos voceros intentan, por un lado, bajar el tono de esa conducta hegemonista con respecto a América Latina y, por otro lado, insisten en emisarios, embajadores que prácticamente dictan o intentan dictar las políticas internas? ¿Hasta dónde en esta lógica Estados Unidos se convierte prácticamente en el perdedor de esta disputa geopolítica? Mira, Orlando, yo creo que la izquierda, el progresismo y de modo general los sectores democráticos ya deberían haber aprendido que independientemente que gobiernen republicanos o demócratas, la actitud de Estados Unidos hacia América Latina es la de tratar de someter a América Latina en su condición, por supuesto, totalmente subalterna a las necesidades geoestratégicas de los Estados Unidos. Esto es así, sea el presidente un troglodita como lo es Trump, o sea un demócrata higienizado como también supuestamente lo es Biden. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es la obsesión de los Estados Unidos para evitar que esta fuerza de integración nuevamente se consolide, y para esto van operando en los diferentes territorios, en los diferentes países, tratando de influenciar con mayor o menor éxito a las administraciones de nuestros países, con un discurso, por supuesto, renovado, con un discurso que se esconde por detrás de un respeto a la autonomía, a la soberanía de nuestros países, pero que en definitiva siempre acaba mostrando, como tú decías, los embajadores de Estados Unidos en nuestra región lo vienen mostrando. Hace muy pocos días en la Argentina, el embajador norteamericano nos dio una clase de cómo resolver los problemas existentes en la Argentina con relación a lo que aquí se denomina la grieta, esto es la división entre un sector de la sociedad y otro, como si en Estados Unidos no existiera esa tal grieta, un país partido, dividido, marcado por la desigualdad, por la injusticia, pero que viene a darnos clases sistemáticamente de cómo resolver nuestros problemas. Por detrás de esto, ¿qué se esconde? Los intereses económicos y militares de los Estados Unidos en América Latina y la preocupación del gobierno norteamericano de perder fuerza en un contexto, como decía, de expansión del progresismo como nunca se vio en nuestra historia. Pero entonces, Pablo, ahí te planteo, un triunfo de Lula, ¿qué puede ahondar en eso? ¿Cuál es el sentido que le da? Porque algunos consideran, yo no estoy muy de acuerdo, pero veo que se enfatiza en eso, que Lula en estas alturas es un poco más formal, menos agresivo, dicen, con respecto a la política exterior de los Estados Unidos. Pero también es cierto que el propio Jair Bolsonaro tuvo distancias con Estados Unidos. Sí, lo que yo hay dos cuestiones. Una, entre las cosas que han cambiado también en nuestra región y que permite entender cómo los progresismos vuelven a triunfar, es una estrategia de alianzas que hoy en América Latina es mucho más amplia. 20 años después del triunfo de Chávez, de Néstor Kirchner, de Evo, de Correa, en nuestra región, hoy estas alianzas se tejen con un sector que hace 15, 20 años atrás estaba en la oposición. Pensá que Lula tiene como vicepresidente a quien fue su contendiente en elecciones anteriores y que llegó a sacar casi un poquito más del 40% de los votos en la segunda vuelta electoral contra el propio Lula, y ahora es su candidato a vicepresidente. Por lo tanto, las alianzas generan gobiernos más complejos, frentes políticos más complejos, y vamos a ver cómo esto se resuelve o cómo se ha resuelto en cada caso, lo estamos viendo. Como quiera que sea, no deja de ser verdad que Lula puede constituirse en un gran arquitecto. Hoy lo que está faltando en este proceso de integración, en la reconstrucción de este proceso de integración, es un gran liderazgo.
En el pasado, una de las diferencias es que ese liderazgo estaba compartido entre Chávez y entre Lula, que lo ejercían de forma combinada y muy simbiótica. Fue realmente muy interesante ver y cómo en eso fueron sumando a Evo, a Néstor, a Correa, y se fue configurando un escenario de integración regional muy potente que consolidó en la creación de la CELAC y también de la UNASUR. Hoy la UNASUR es prácticamente inexistente, aunque todavía formalmente existe, y debe sin lugar a dudas reconstruirse. Y para eso es necesario alguien que consiga generar espacios más dinámicos de diálogo que los que hemos visto por lo menos hasta ahora, porque algunos de estos gobiernos ya tienen 2 o 3 años de gestión y todavía no hemos visto este impulso en el proceso de integración que muchos tenemos la esperanza de que Lula consiga generarlo, proponerlo y fundamentalmente evitar que las diferencias que pueden ser y son de hecho necesarias, normales, en cualquier región, o sea, los progresismos también tienen sus diferencias, las izquierdas también son heterogéneas, por lo tanto, que esas diferencias que pueden existir entre nuestros países no nos impidan ver el desafío que tiene, que sigue teniendo la necesidad de trabajar juntos en un destino común. Porque cuando a un país de América Latina le va mal, un país como México, como Chile, como Colombia, como Venezuela, como Bolivia, le va mal al resto de los países. Y esto es algo que en su momento los gobiernos progresistas de hace 15 años atrás lo vieron de forma muy clara y comenzaron a trabajar más allá de sus diferencias en aquello que los unifica, que los consolida, que los fortalece. Ese es el gran desafío que tenemos en esta etapa. No hace falta que Chile y Venezuela se pongan de acuerdo acerca de cómo es la mejor manera de gestionar sus problemas internos. Cada uno de estos países tiene soberanamente el derecho de resolverlos como quiere. Lo que nosotros sabemos es que si esta región no dialoga y si esta región no consolida acuerdos comunes sobre la base de las coincidencias, este poder, que no viene solo de los Estados Unidos, también viene de otras regiones en donde se disputa el poder hegemónico a nivel global, nos va a encontrar mucho más debilitados, porque lo que también cambió en el mundo es la debilidad que tienen los estados aislados de poder resolver sus problemas. Eso lo mostró claramente la pandemia. Nosotros no tuvimos frente a la pandemia en un contexto donde gran parte de nuestros países también estaba gobernado por administraciones de derecha, la resolución a un problema tan básico como era garantizar las vacunas a los sectores más pobres de la población en toda nuestra región. Eso lo podríamos haber hecho si estuviéramos mucho más integrados. Pensar que a la pandemia la atacábamos con fortaleza regional. Esa experiencia la tuvimos, es una experiencia más dolorosa y es la experiencia que reafirma la necesidad de que Lula pueda transformarse en el gran articulador de esta nueva etapa de la integración latinoamericana que tanto necesitamos. Hagamos una pausa, Pablo, para volver ya efectivamente sobre lo que ocurre en estos momentos en la campaña electoral en Brasil. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, Pablo Gentili. Pablo, en la parte interna, digamos ya de la política brasileña, hemos visto un comportamiento quizás desesperado de Jair Bolsonaro que le lleva a hacer cosas como las que mencionábamos, a utilizar la fiesta cívica del Bicentenario como una plataforma electoral, a lanzar fake news y a atacar a los contrincantes. ¿Esto da muestras de que está perdiendo, de que es un acto de desesperación o por el contrario es la práctica con la que hemos vivido 4 años ya? Durante 4 años, Bolsonaro es un fascista y los fascistas actúan así, no actúan así solamente por el calendario electoral. Bolsonaro ha mentido sistemáticamente. Una investigación que se ha hecho recientemente ha demostrado que durante todo su gobierno, Bolsonaro ha emitido públicamente más de una mentira por día para hablar acerca
de su gestión, una gestión que deja más de 600.000 muertos. Y hoy leía a Guilherme Boulos, uno de los grandes dirigentes políticos de la izquierda brasileña, diciendo que el gobierno Bolsonaro va a pasar a la historia por no haber ido al funeral, al velorio de ninguna de las más de 680.000 víctimas que ha tenido Brasil por causa del COVID, pero haber ido al velorio, al funeral de una reina distante en Inglaterra. ¿Para qué? Para hacer campaña electoral. Hoy Bolsonaro está en Inglaterra haciendo campaña electoral en el funeral de la reina Isabel II, a la cual le rinde devoción. La devoción que no le rindió a sus ciudadanos o ciudadanas en condición de mayor pobreza y desigualdad, que son los que sufren las consecuencias de una política que en un contexto electoral tiende a polarizarse aún más, a hacerse más explícita. Pero tú decías, la usina de fake news, de falsas noticias que tiene Bolsonaro, las ejerce él como presidente a través de todos los organismos de comunicación oficial. Pero no solamente. Bolsonaro, el principal aliado de Bolsonaro en Brasil son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas en Brasil, para que se entienda, son mucho más que esos galpones en mal estado que se llaman asambleas de Dios, en los cuales los pobres van a un culto a veces diario y en los cuales les expropian, les esquilman más del 10% de sus bajísimos ingresos para sostenerla. Esa es la parte visible de las iglesias evangélicas en Brasil. La otra parte es un gran emporio de comunicación, es un gran emporio económico, controlan empresas productivas, pero fundamentalmente actúan en el campo de la comunicación, controlando canales de televisión, controlando radios y teniendo lo que son los influencers, como se conoce ahora, más dinámicos y activos de las redes sociales en Brasil. Hay sin lugar a dudas actores y actrices o personalidades de las redes que tienen también muchos seguidores. Pero piensen ustedes que algunos de los principales pastores de las iglesias evangélicas y neopentecostales en Brasil tienen más de 20 millones de seguidores. En algunos casos superan a los principales liderazgos políticos de Brasil y a los principales artistas y personalidades del mundo de la cultura, de la comunicación. Estos pastores evangélicos llegan hoy en Brasil cotidianamente a más de 100 millones de personas con sus mensajes. Y es esta estructura, esta tecnología de comunicación la que le sirve sistemáticamente a Bolsonaro para expandir sus mentiras, además, por supuesto, de toda la maquinaria pública de comunicación. Y fíjense ustedes que quien acompaña a Bolsonaro al funeral de la reina Isabel II en este momento es su esposa y un pastor, el pastor Silas Malafaia, pastores que son corruptos, pastores que están vinculados a las milicias y a los grupos de exterminio, pastores que tienen y que sin lugar a dudas están muy flojos de papeles en lo que respecta a cualquier causa vinculada a la transparencia de sus negocios, que en general están vinculados a los beneficios que logran por el poder político, y en estos 4 años de gobierno Bolsonaro han logrado sin lugar a dudas muchos de estos. Por lo tanto, es ese espacio desde donde Bolsonaro también realiza sus convocatorias a actos multitudinarios, como fue esta apropiación totalmente indebida y sin lugar a dudas cuestionable, que fue la del 7 de septiembre, donde Brasil cumplía 200 años de independencia y fue transformado en un acto electoral en la explanada de los ministerios en Brasilia. Pero frente a esto también está la campaña de Lula, que reacciona, que se mantiene, y todo este aparato de mentiras no es hoy lo suficientemente fuerte para impedir que Lula se transforme en el futuro nuevamente presidente de los brasileños y las brasileñas. Ya, y precisamente eso, ¿cuál es la diferencia, y te lo planteo en esa perspectiva, incluso de manera histórica, cuál es la diferencia de aquel presidente fuerte, carismático, que siempre fue, y no digo que deje de ser, pero digo, ¿cuál es la diferencia de ese presidente de aquel entonces con el candidato Lula de ahora? Porque algunos también parecería que lo ven más moderado, yo no coincido precisamente porque veo sus discursos y le veo incluso mucho más firme en algunos temas que no son precisamente los mismos temas de las campañas anteriores. Bueno, nuevamente, uno no puede comparar lo que fueron las campañas de Lula. Lula fue varias veces candidato a presidente, inclusive sin llegar a elegirse antes, y luego lo que fue la campaña de su primer mandato, segundo mandato, y lo que permitió elegir y reelegir a Dilma Rousseff hasta el golpe de Estado. Comparar ese Lula con el de ahora significa desconocer que pasaron 20 años y que dentro de esos 20 años Lula pasó 580 días presos después de una farsa jurídica que lo condenó injustamente para que no fuera presidente hace 4 años
atrás. Todo esto cambió. Lula se moderó. No, lo que Lula tiene es un país totalmente diferente al que dejó Dilma Rousseff o al que dejó él cuando terminó su segunda presidencia, con una tasa de aprobación de más del 70%, el presidente de la historia de Brasil con mayor aprobación en el electorado. No solo la gente que lo votó lo aprobó, aprobaba su gestión, sino quienes no lo habían votado. Ahora, ¿cuál es el Brasil que recibe Lula? Es un Brasil que tenía al comienzo del gobierno Bolsonaro 209 empresas públicas y ahora tiene 133. Bolsonaro privatizó un tercio de las empresas públicas. ¿Cuáles? Las más deficitarias. No, es lo que hacen los neoliberales, los conservadores y los fascistas siempre. Cuando privatizan, no privatizan lo que da pérdidas, privatizan lo que da ganancia. Así privatizó la Electrobras, privatizó las subsidiarias más rentables de la Petrobras y todo lo que generaba riqueza. Por lo tanto, es un Estado más débil, el Estado brasileño. Es una sociedad más pobre. La pobreza no paró de crecer desde el golpe a Dilma Rousseff hasta hoy, y con efectos muy directos. Y fíjate, Orlando, lo siguiente: nosotros hoy tenemos un país mucho más injusto, mucho más desigual, con un tercio de la población en situación de riesgo en su seguridad alimentaria. 40% de los hogares con niños o niñas de hasta 10 años en Brasil están en riesgo alimentario hoy. Brasil había desaparecido del mapa del hambre durante el gobierno de Lula con el programa Fome Cero. Ahora 40% casi de las familias con niñas y niños de 10 años están en situación de riesgo alimentario. Y es un país donde el gasto social se ha reducido sistemáticamente. Voy a darte solo un ejemplo. Hay un programa que se llama Farmacia Popular. Es un programa que fue creado en el gobierno, viene de la transformación, pero fundamentalmente fortalecido durante el gobierno de Lula y Dilma, que permite que los remedios y los insumos básicos para el cuidado de la salud lleguen a precios muy bajos a los sectores populares. Ese programa fue reducido en sus recursos en más de 60%. ¿Y a dónde fueron esos recursos del programa Farmacia Popular, como el de muchos de los programas sociales, como el de merienda escolar, que permite la alimentación de muchos niños y niñas que están, como decía antes, en situación de inseguridad alimentaria, a lo que se llaman el presupuesto secreto? El presupuesto secreto es un invento de Bolsonaro en el 2020, aprobado por el Congreso, que permite que los relatores, que son los relatores del presupuesto en diferentes áreas y de cada bancada, de cada partido, por supuesto, en este caso de las bancadas de derecha, pueden realizar enmiendas al presupuesto secretas sin decir quién las propone y destinar parte de ese presupuesto. En Brasil hoy 16.000 millones de reales, que son un poco más de 3.000, casi 3.200 millones de dólares, fueron retirados del presupuesto social para las llamadas enmiendas secretas. Esto es, recursos que sirven para el proselitismo, para el clientelismo electoral, porque los destinan diputados que son relatores para aplicar en sus territorios de forma, en general, poco transparente. La propia Suprema Corte de Justicia dijo que este presupuesto no era transparente. Del programa Farmacia Popular se sacaron casi 80% de los recursos que fueron destinados a aplicación en los territorios en un año electoral para ser manejados por la élite clientelística política que apoya a Jair Bolsonaro. Por lo tanto, ese es el país que encuentra a Lula. Es un país empobrecido, es un país debilitado económicamente. Y Lula no puede hacer las promesas que podría haber hecho perfectamente 4 años atrás, cuando iba a ser candidato a presidente y tenía otro país. Aunque habían pasado 2 años del golpe de Estado a Dilma Rousseff, la derecha había destruido mucho, pero no había destruido tanto como lo vemos hoy después de 4 años de gobierno Bolsonaro. Por lo tanto, no se trata de moderación, se trata de realismo. Lula vuelve a hacer promesas que efectivamente hizo 20 años atrás. Una de ellas es el desafío fundamental de que los brasileños y las brasileñas puedan comer 3 veces al día. Esto que ya había sido superado en Brasil después de 14 años de políticas exitosas del progresismo, de la izquierda, hoy tiene que volver a la escena, no porque Lula se modere, sino porque es la realidad del sufrimiento del pueblo brasileño, que no puede comer por el alta de los alimentos a nivel mundial, pero también por las pésimas decisiones del gobierno Bolsonaro, que han penalizado, han castigado a los más pobres, a esos más pobres que hoy Bolsonaro le pide su voto con promesas falsas, porque sin lugar a dudas las promesas que Bolsonaro realiza para poder sacar de la pobreza a los pobres no se realizaron en estos
últimos 4 años y por supuesto no se realizarán en los próximos 4 años. Este es el Lula que tenemos, es un Lula más realista, sí, en función de las condiciones del país, y es un Lula que sabe que tiene que dialogar y establecer alianzas con sectores con los que históricamente no se alió, no solo del centro, sino también de la izquierda más radical, porque hoy un frente democrático es fundamental para sacar a Brasil del abismo en el que se encuentra. Gracias, Pablo. Me quitaste una de las preguntas que te iba a plantear, pero bueno, está contestada de antemano. Gracias, te mando un abrazo. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pasa en Brasil, gracias a tu análisis y reflexión. Gracias, Orlando, una vez más, y felicitaciones por el programa. Un abrazo. Muchísimas gracias a Pablo Gentili, coordinador del LAC, la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, con quien se puede, por supuesto, reflexionar desde esta perspectiva de lo que ocurre en estos momentos en Brasil. Muy importante acontecimiento que el próximo 2 de octubre estaremos aquí para reportarlo, registrarlo y también para comentarlo. Nos veremos entonces estos días también abordando esta realidad que influye en América Latina. Cuídense mucho. Chao, chao.